Hola, buenos días a todos nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo que siguen la transmisión en vivo desde nuestro canal oficial en YouTube de la universidad. Les agradecemos a todos que estén conectados siguiendo esta actividad. Hoy nos acompaña con nosotros Luis Fernando Gallardo León, él es docente y cineasta. Él nos apoyará con su participación en el Cine Debate y me voy a permitir hacer lectura un poco, comentarles un poco de su trayectoria. Luis Fernando pertenece a la generación 1996 del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la carrera de cinematografía. Cursó la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad. Se especializa en guiones de televisión cultural y educativa. Ha escrito más de 200 guiones para TV UNAM. También ha escrito guiones para proyectos en Canal 22, OGMA 1 TV y Clio Televisión. Ha escrito series animadas y proyectos multimedia. En el ámbito académico es investigador cinematográfico, miembro fundador del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico y miembro activo desde su fundación. Tiene 14 años de experiencia en la docencia cinematográfica. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Su serie de televisión Maestros detrás de las ideas obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2009. La serie ha estado al aire por más de 9 años por la señal de TV UNAM y de otras cadenas de televisión educativa mexicana y mundial de habla hispana. Bienvenido, Luis. Gracias. Pues bien, mi nombre es Diana Morales. Yo voy a fungir como moderadora de esta actividad. Estoy conectada en el chat del canal de la UNAD y antes de empezar quiero explicarles cuál va a ser la dinámica de esta actividad. Como primer paso, vamos a dar la palabra a Luis. Luis nos va a dar una reseña del tema de este cortometraje que se denomina 72. Después de esto, vamos a proyectar el cortometraje 72. En este momento vamos a pedir a quienes estén conectados que sigan con atención la reproducción del cortometraje. Durante este momento no vamos a hacer ningún comentario en el chat. Después de esto vamos a comenzar con las preguntas a debatir. Una servidora será quien compartirá los comentarios de los demás. Por pregunta voy a estar leyendo los primeros 3 argumentos que aparezcan en el chat y cederé la palabra a Luis o viceversa. En esta parte voy a pedir a nuestros participantes, a nuestros estudiantes, quienes están conectados, que puedan ser muy respetuosos en sus argumentos y con la opinión de los demás. Por último, y para cerrar ya esta actividad, vamos a ceder la palabra a Luis, quien nos compartirá sus conclusiones finales. Y bueno, después de esto, sin más que agregar, voy a ceder la palabra a Luis para que demos inicio. Muchas gracias, Diana. Hola, buenas tardes o días. El cortometraje que vamos a ver forma parte de una serie de televisión que lanzó la cadena de televisión por cable de películas TNT. TNT reunió a 8 directores de América Latina, directores de Colombia, de Argentina, de Perú, de México y Brasil. La serie de televisión se llamó Frontera y consistía en la producción de un cortometraje, es decir, cada realizador hizo un cortometraje basado en el tema de la frontera. No hubo restricciones en cuanto al tema, es decir, cualquiera de ellos podía interpretar el término, el concepto de frontera como quisiera, ¿no? Y bueno, lo que sí hay que destacar es que eran jóvenes, cineastas jóvenes, pero con trayectoria. Había 3 mexicanos y digamos que el más destacado de los mexicanos era precisamente Jorge Michel Grau, que es el director del corto que vamos a ver. Jorge debutó con una película que se volvió muy importante a nivel mundial, que se llama Somos lo que hay, en 2010. De hecho es su ópera prima del CCC. Y es una película que ya ha sido considerada en muchas listas mundiales como dentro del top 20 de lo mejor del cine de terror mundial. Es una película de canibalismo, cruda, muy bien realizada, y bueno, se ganó ya un lugar en la cinematografía mundial Jorge Michel Grau con esta película. Hace poco, hace un par de años, se estrenó una película sobre el terremoto
del 19 de septiembre de 1985, aunque no se centra en la tragedia del terremoto, más bien es una película que habla de una forma bastante curiosa sobre la lucha de clases en dos personajes que se encuentran debajo de los escombros, ¿no? Y el corto que vamos a ver se llama 72, se titula 72, por la terrible tragedia ocurrida en Tamaulipas, en donde gracias a un muchacho ecuatoriano muy valiente que sobrevivió pues a la matanza, a la masacre, nos enteramos que los Zetas reclutaban sicarios secuestrando indocumentados que buscaban el sueño americano en nuestras fronteras. Les preguntaban que si querían formar parte del cartel, y como obviamente ninguno de ellos quería formar parte del cartel, pues terminaban muertos. Fueron 72 en ese momento, pero terminaron siendo 500 personas encontradas en el rancho y alrededor del rancho en diferentes fosas comunes, ¿no? Una cuestión terrible. Y bueno, Michel Grau, en ese contexto, en ese momento, quiso filmar esta película para que este mensaje pues se expandiera por América Latina. Vamos a ver el corto 72. Voy a repetirles un poco cuál es la dinámica que vamos a seguir para el debate. Después de haber visto el cortometraje, voy a lanzar una serie de preguntas y por pregunta voy a estar leyendo en el chat la participación y la argumentación de las primeras 3 participaciones, y cederé la palabra a Luis o viceversa, ¿no? Hago énfasis en que seamos muy respetuosos, por favor, con la participación de todos. La opinión de todos es importante, así es que por favor mantengamos el respeto. Bueno, la primera pregunta que voy a lanzar, de acuerdo al cortometraje que acabamos de ver, es ¿por qué creen ustedes que es una película valiosa? Me refiero al cortometraje 72 que acabamos de ver. ¿Por qué creen ustedes que 72 es una película valiosa? Bueno, quiero empezar con Luis. Danos tu opinión, Luis, en lo que nuestros estudiantes también, dan sus opiniones. Bueno, es una pregunta importante y curiosamente es algo que no se estudia prácticamente en las escuelas académicas, ¿no? Italo Calvino, de hecho, escribió un libro muy, muy bello que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Lo que hace Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio es hablar sobre el valor que tiene la literatura, sobre los valores literarios, que es algo que no se estudia, que es algo que nadie enfoca, y que tiene que ver con exactamente por qué nos gusta un libro, por qué nos gusta una película. De hecho es un libro bello porque él expone 6 valores, ¿no? Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, consistencia. Obviamente explica cada valor y al explicar cada valor te da citas literarias de sus lecturas, las lecturas que a él le parecen hermosas, valiosas. Y entonces al final es un libro sobre el amor, o sea, el amor al arte, ¿no? Entonces es algo en lo que no pensamos normalmente. ¿Por qué a mí me gusta una película? ¿Por qué esa película vale algo para mí? ¿Por qué tiene un significado? Entonces, como les digo, es algo que no se ha estudiado, es algo que se toma poco en cuenta. A veces se cree que lo técnico, o sea, que una película que tenga muy buenos efectos y una fotografía muy bella, que eso le da valor a una película, ¿no? Y obviamente, pues no es así, ¿no? No sé si ya hay comentarios de los chicos. Sí, tenemos un comentario, voy a leer un comentario que nos hizo Romeo. Dice, es muy complicado describir los sentimientos que te hace sentir, llenos de tristeza, de vergüenza, de ira, de enojo, por todas estas situaciones que se dan en este país, ¿no?
Hay otra participación que dice, Sandra Valderrama nos comenta, es el triste reflejo de nuestro país. Juanita también nos comenta, porque genera una visión de violencia que se vive desde hace años en nuestro país, ¿no? Comenta que me duele mi estado, ¿no? Comenta Juanita. Otra participación es, tenemos muchas participaciones, de hecho ya se llenó aquí el chat, pero bueno, estoy tratando como de elegir. Bueno, acotando estas tres que leíste, comentaste, ¿no? Evidentemente ustedes le están dando valor a la denuncia social, a la crítica social, a mostrar algo que está ocurriendo en nuestro país. De hecho, en el sexenio pasado se recrudeció este asunto de lo que llamaron la guerra contra el narco, pero si nosotros vamos a las cifras de muertos, a las cifras oficiales incluso, que son moderadas, y también a las cifras de muertos que han hecho sociedades civiles, ¿no? Pues el problema sigue exactamente igual. El problema está ahí. Y entonces, bueno, lo que le da valor al corto en este sentido, pues es que tiene vigencia porque el corto es un reflejo de un cáncer que está sufriendo nuestra sociedad, ¿no? Ahora, no necesariamente digamos que solo es valioso un discurso que tenga este mismo impulso, ¿no? Hay algo también que es muy agradable en el corto, que es también su calidad técnica, ¿no? Es un corto que nos lleva a ese rancho espantoso, ¿no? Allá en Tamaulipas, pero al mismo tiempo también nos da esta sensación de lo que ocurre una vez que nosotros pues hemos muerto, ¿no? Esta liberación pues de esta realidad terrible, y lo hace a partir de unas tomas acuáticas que están filmadas con una Phantom a 1000 cuadros por segundo, bien preparadas, bien hechas, bien iluminadas, ¿no? Creando un limbo en el cual pues en cierta forma el alma se libera, ¿no? El espíritu se libera entonces sí hace el reflejo de la realidad, pero al mismo tiempo también explora este asunto espiritual que es importante en los mexicanos. ¿No sé, hay más? Sí, vamos a pasar con la siguiente pregunta que acabamos de lanzar en el chat. ¿Sí? La siguiente pregunta es un poquito más referida al cine como medio, ¿no? Sí. Y es, ¿en qué consiste el valor de una película? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿En qué consiste el valor de una película? Bueno, yo quiero, antes de entrar al tema, ¿no? Comentarles algunas reflexiones que yo hacía al respecto. El problema es decir, nosotros podemos hablar sobre el valor de una forma filosófica, pero en realidad el valor está ahí. O sea, las películas se socializan, ¿sí? Y yo, por ejemplo, les aseguro que muchos de ustedes, de los que me están mirando en este momento, pues vieron Titanic, vieron la saga de Harry Potter, ¿no? Vieron la saga del Señor de los Anillos, ¿sí? ¿Por qué vieron estas películas? Pues porque se socializan, es decir, en cierta forma, al nosotros pagar nuestro boleto de taquilla y luego comprar el DVD y luego volverlas a ver por televisión, ¿sí? Lo que estamos haciendo es darles ese valor a estas películas que son de fantasía, que no reflejan la realidad de una forma realista, por decirlo así. Sin embargo, las consideramos valiosas, las socializamos, ¿no? Y en cambio, ciertas películas mexicanas que sí refieren de una forma cruda, agreste, incluso terrible nuestra realidad, no se socializan, ¿no? Es decir, la realidad de hecho es bastante terrible, y hay un comentario como común a veces en los espectadores mexicanos cuando llegan a la sala de cine a tomar una decisión sobre qué película ver, ¿no? Que es que ya están hartos de tanta realidad, ¿no? O sea, la realidad ya de por sí es horrible, y lo que quieren hacer en una sala de cine pues es pasarla bien, pasar un buen rato, olvidarse de eso, ¿no? Incluso hablar de otras cosas. ¿Qué tanto es escapismo y qué tanto es también un poco catártico, ¿no?
Entonces, bueno, es un tema problemático. Ahora bien, bueno, no sé, ¿hay algún comentario Sí, ya? voy a leer algunos. ¿Sí? Rocío García Franco dice, porque muestra los dos extremos del carácter humano, egoísmo de aquellos que privan de su vida a los demás y solidaridad de aquellos que con unas simples palabras de apoyo cambian tu momento final. Dice Marta Patricia Elizalde González, esta película tiene un gran valor como denuncia social, dejar en claro que no se olvidan todos los miles de muertos que hay en el país y que se pretende que se pierdan en el olvido. Gustavo Enrique comenta que el valor está en dar una visión propia de la realidad a través de la creatividad del director, el guionista, los autores y los actores. Otro, Ale Joyce, comenta que el valor de la película consiste en la capacidad de involucrarnos en un tema, ¿no? Rocío García Franco dice, muestra la memoria histórica humana de manera subjetiva, pero enriquecedora, y abre el panorama general de lo que entendemos como vivir. Bueno, de los comentarios, hay uno importante entre los que hicieron, que es la capacidad que tiene la película para meterme a mí al universo de la película, ¿no? La capacidad que tiene para sumergirme y en cierta forma para comprometerme. Decía Julio Cortázar que un buen cuento, y aquí estaba haciendo también teoría del valor, un buen cuento es aquel que te arranca de la realidad, es decir, porque te metes al cuento y entonces estás leyendo, ¿sí? Y luego te devuelve a la realidad transformado. Es decir, trasladándolo a una película, una buena película sería aquella que nos arranca de la realidad, el tiempo que nosotros decidimos suspender nuestra realidad para ver la película, y que luego nos devuelve a la sala de cine y nos permite salir de la sala de cine transformados, es decir, con una nueva visión de la realidad, con un sentido de la emergencia que es vivir y tomar buenas decisiones al vivir. Y creo que efectivamente esta película sí tiene esa capacidad, ¿no? Y bueno, lo que yo les preguntaría es por qué no tenemos como público mexicano la capacidad de socializar estas películas. ¿Por qué no vamos a ver nuestras películas? Sobre todo estas que hablan de esta realidad particular y específica que estamos sufriendo, ¿no? Así es. ¿Más comentarios? Sí, tenemos muchos comentarios, pero bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. La acabamos de lanzar también aquí en el chat. Sí. La siguiente pregunta es, ¿crees que el cine juega un papel como agente de cambio social? ¿Cómo y por qué? Voy a leer algunos comentarios, nada más que, bueno, aquí el chat se me mueve un poquito. Dice, Ixchel Reyes dice, muestra la dura realidad de nuestra sociedad y lo que pasa en nuestro país es una crítica al gobierno. El valor de una película puede ser todo, el cine es realidad y fantasía, es una forma de expresión, es arte, es un producto, un medio de comunicación, un recurso. Leonel comenta, sí, porque nos da un consejo para transmitirlo a las siguientes generaciones que son nuestros hijos, ¿no? Juanita dice, yo promuevo a mis hijos que vean cine mexicano de jóvenes creadores como tú, ¿no? Nidia dice, definitivamente considero que sí, porque como medio de comunicación el cine tiene la capacidad de llegar a más gente y poder cambiar situaciones internas que aún como sociedad no podemos darnos cuenta. Uno último dice, Alejandro nos comenta que ya de por sí los medios involucran e influyen en la sociedad, en parte es bueno, la realidad, como dicen, también no la queremos ver, sin embargo, hay que hacer frente a la realidad de nuestro país. Muy bien. Bueno, es un gran tema, de hecho, es decir, realmente el arte nos puede transformar, porque muchos artistas en algún momento de la historia del arte, o en varios momentos de la historia del arte, han pensado que sí, que pueden ejercer una influencia decisiva sobre la realidad y transformar a las personas. Y lo paradójico es que también en la historia del arte, pues siempre está ligado al poder. El arte está ligado al poder, es decir, en México no puedes hacer una película si no tienes el beneplácito del gobierno.
Eh, ahora bien, quisiera platicarles también sobre una conferencia que dio Borges en la Universidad de Columbia, unos cursos, ¿no? Y un alumno le planteó a Borges exactamente este tema, porque Borges se distingue precisamente por no escribir en sus cuentos maravillosos, ¿no? Temas sociales, ¿no? Y entonces el alumno le dijo, ¿qué no los jóvenes artistas, los cineastas, los escritores, deberían de hablar pues esta realidad terrible? Bueno, él sentía terrible la realidad norteamericana en ese momento, ¿no? Pues de las cosas que estamos viviendo, que estamos sufriendo, la política, en la sociedad, ¿no? Y entonces Borges le dio una respuesta que me parece bastante interesante, que dice, realmente el papel de un buen escritor es ser un buen escritor, ¿no? Trasladándolo al cine, diríamos que el papel de un buen cineasta es ser un buen cineasta. ¿Qué es eso? Pues precisamente hacer películas que te gusten. O sea, hacer películas que o que te gusten o que te molesten o que te hagan sentir cosas o que te expresen cosas. Es decir, películas que te inquieten, que te muevan, que te conmuevan, películas que se queden contigo y ese es el papel. Y realmente no importa, o sea, no importa el tema en sí, pero sí importa la visión del mundo que expresas en el tema, ¿no? Y eso es lo que puede hacer un cambio realmente en nuestra sociedad. Es decir, si hacemos películas que aunque sean fantásticas son misóginas, ¿no? Pues seguimos perpetuando valores misóginos, ¿no? Entonces, aunque tú hagas fantasía, aunque hagas ciencia ficción, aunque hagas terror, pues si tienes un compromiso realmente con nuestra sociedad, tu película debería de demostrar esos otros valores, ¿no? Valores por los que estamos luchando muchas personas, en los que creemos, en donde pensamos que esta sociedad debe ser diferente. Okay. Mira, aquí hay un comentario Sí. bien que me llamó la atención, es de Vicente Pérez, dice, claro que juega un papel como agente de cambio, el punto de vista de los cineastas es independiente, claro, objetivo y directo, no está maleado por ningún interés particular. ¿Tú qué opinas de esto, Luis? ¿Tú crees que de veras aquí no influye el punto de vista de un cineasta? No, sí, claro, obviamente el punto de vista es importante. Pero el problema es que, por ejemplo, tú puedes presentar un proyecto al IMCINE, ¿no? Y ellos pues ven ese proyecto y no lo apoyan. Y entonces tu proyecto nunca se va a hacer película, ¿no? Es decir, tu punto de vista siempre va a estar mediatizado, ¿no? Algo de hecho de lo que se cuidó bastante Michel Grau, si observan bien el corto, ¿no? Es que no tomó una posición. En realidad no hay una posición crítica frente al gobierno. Es decir, es un corto que te muestra algo que está ahí y entonces ya es tu labor como espectador hacer la labor crítica. Ahora, Grau no lo hace no porque él no tenga una opinión o una visión o un compromiso, sino que estando en el medio del arte y sobre todo en el medio del cine, pues son cosas muy delicadas, ¿no? Un mal comentario te puede arruinar la carrera para siempre. Directores con mucha trayectoria se equivocaron frente al gobierno en algún momento. Me refiero, por ejemplo, al caso específico de Julián Pastor, un director que valía mucho la pena y pues se peleó con el director del IMCINE y a partir de ahí pues no volvió a filmar, ¿no? Es decir, teniendo una trayectoria importante, más de 20 largometrajes encima. Entonces, pues sí hay libertad de opinión, pero más bien lo que hacen los cineastas ahora pues es buscarle, ¿no? Lo que hicieron, por ejemplo, muchos escritores norteamericanos durante la dura época del macartismo, la persecución comunista, pues fue empezar a escribir fantasía, ciencia ficción, de la que hoy gozan todos ustedes, pero pues entonces, como no estaban hablando del gobierno norteamericano, sino del planeta Y, ¿no? Donde hay una distopía y un país horrible, en donde se censura a la gente, ¿no? Como en Fahrenheit 451, pues ya no es crítica al gobierno, ¿no? Pero en realidad era crítica al gobierno. Ok, muy bien. Voy a leer una más que es de Sí. Rocío, dice, si influye el punto de vista de cada persona, siempre está estructurado por educación, valores y experiencias propias, por lo cual es subjetivo, pero no necesariamente malo.
Exacto, ¿no? Exacto, perfecto, ¿no? sí. Por eso me pareció interesante esta participación de Rocío. Es muy buena. De hecho, nada más voy a Sí. hacer rápido una aclaración. Es que hay un estudioso del cine que se llama Mark Ferro, que tiene libros sobre cine e historia. Historia desde el punto de vista historiográfico. Y entonces él dice que hagamos lo que hagamos, sea fantasía, terror, ciencia ficción, lo que sea, vamos a expresar mensajes. Por esto que dice nuestra alumna, ¿no? Porque pues no te quitas los valores ni la ideología para hacer cosas, ¿no? Los traes puestos. Entonces cuando tú escribes algo, pues se expresan, incluso involuntariamente, ¿no? Y Ok. muy cierto. Muy bien, la siguiente y última pregunta, con esta vamos a ir cerrando ya la actividad, el debate, la acabamos de lanzar también en el chat y ¿es acertado llevar este tipo de temas a la pantalla grande? ¿Tú qué opinas, Luis? Bueno, yo incluso, a mí me gustaría escuchar también comentarios sobre ese tema porque, eh, digamos que el Estado mexicano decidió desde hace algunos años censurar todos los contenidos que tenían relación con el narcotráfico, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún momento en algunos estados de la República estuvieron prohibidos los narcocorridos, ¿no? Aunque, bueno, narcocorridistas, como muy comprometidos con un cartel, terminaron siendo grandes estrellas de la pantalla, como Julián Álvarez, ¿no? Pero bueno, en teoría estaban prohibidos y la gente no debía escucharlos, ¿no? Molotov, por ejemplo, pues no pasa en radio desde hace años, no sé cuántos años tengan totalmente prohibidos, ¿no? De las radios mexicanas. Entonces, no sé, ¿qué le parece a nuestros ¿Sí? espectadores esta situación? Voy a leer la participación de Norma Angélica. Dice, sí, porque en la actualidad el cine ya abarca temas de nuestra realidad, a diferencia del cine de años pasados. Ahora el cine nos transmite de cierta manera educación, valores positivos, ¿no? Yo creo que se refiere más bien al cine mexicano, ¿no? Sí, es una participación importante. ¿Sí? Es cierto, el valor educativo del cine es muy alto. Es muy alto. Y eso forma parte de la ética de cada realizador. Estar consciente de que cuando está haciendo una película está lanzando mensajes educativos también. Ok, hay otra participación, dice Yari Cuello, dice, como lo menciona Luis, es importante hacerlo saber a las masas, pero el tocarlo sin tomar postura puede permitir que no sean censuradas o bloqueadas, tal como pasó hace unos momentos, ¿no? Aquí hay una importante de Vicente, dice, es arriesgado, como lo comentaba hace un momento el cineasta Luis, si a algún personaje, ya sea político o religioso del mismo medio, no le agrada el producto, ahí quedó tu trabajo, ¿no? Sobre lo que tú estabas comentando, Luis. Reina dice, es ambiguo ya que somos una sociedad con diversidad de opinión y valores, así que la respuesta dependerá de la visión de cada persona que lo ve. La sociedad que le interesa hará el cambio, ¿no? Yo creo que sí hay un punto en donde todos coincidimos, ¿no? Que pues es preocupante esta situación violenta que ocurre en el país y yo creo que sí tenemos como un punto de interés común, ¿no? Puede ser que el producto te guste o no te guste, pero siempre vamos a tener un interés común, que en este caso, si nos vamos al tema en sí del corto, pues es la violencia que está pasando en nuestro país, ¿no? Yo creo que esa parte sí es como rescatable. Hay otra intervención de Rebeca que dice, debemos utilizar este cortometraje para tomar conciencia de la realidad actual, no para juzgar, sino para aplicar acciones inmediatas encaminadas al cambio con valores en los núcleos familiares, ¿no? La libertad de Claudia Gutiérrez nos dice, la libertad de expresión no existe como tal. Mientras sea contenido verídico y aporte a la sociedad, debería ser posible su aparición en la pantalla grande. Y bueno, el tema de la libertad de expresión es un tema, ¿no? Que bueno. Pues de hecho, tú te repites a este tema en la pregunta, ¿no? Que no escuché que contestaron en la última, pero en sí, o sea, hay tres asuntos, ¿no? Un asunto es la censura. La censura proviene del gobierno y la censura proviene del medio, ¿no? Son las dos formas de censura que existen. Luego, para evitar la censura, en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, la industria se pone de acuerdo y entonces inicia algo que llaman autorregulación. Es decir,
tú no me estás prohibiendo que yo haga telenovelas de narcotráfico, pero yo no las voy a hacer porque estoy de acuerdo contigo en que no hay que promover la cultura del narcotráfico. ¿Me explico? Entonces, Televisa, TV Azteca, nuestras televisoras mexicanas que hacían novelas, se autorregularon y decidieron que no hubiera ese tipo de discursos en México. El problema es que los americanos no se autorregularon con nosotros y entonces empezaron a hacer telenovelas mexicanas de narcotráfico y son los grandes éxitos, ¿no? Es decir, y en México todo mundo las ha visto. Sí, todos los mexicanos Nada han personal. visto, no, hay un montonal, ¿no? Sí. La Reina del Sur, El Ah, Señor ok. de los Cielos, Sin tetas no hay paraíso, y en fin, podría mencionar y mencionar y mencionar. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que aquí se quedaron sin ese mercado y la gente lo está consumiendo vorazmente a partir de los canales americanos. Y tenía sentido, es decir, realmente si nosotros dejamos de hablar de un tema va a desaparecer. O sea, si como el avestruz metemos la cabeza debajo de la tierra, desaparece el mundo y entonces yo ya no volteo para allá y ya no hay problema, ¿no? Es decir, Peña Nieto, por ejemplo, en este sexenio, pues decidió que ya no estuviera lo de la guerra contra el narco en medios, ¿no? Y no está. Sí, te enteras todo el tiempo que hay balaceras acá, balaceras allá, que mataron a fulano, que mataron a mengano, pero ya no es el tema, ya no es el tema mediático, está controlado, ¿sí? Eso hizo que desapareciera el problema. O sea, entonces llegamos como a lo peor del asunto, ¿no? Que es la autocensura. Es decir, yo como cineasta ya no voy a tocar este tema para no meterme en problemas, ¿no? Porque así la vida es mejor, ¿no? Entonces mejor hago cosas de fantasía Claro. y así. Bueno, en fin, Ok. es un problema complejo. Sí, seguimos teniendo más participación, pero bueno, Pues vamos unas a, tres. vamos a leer algunas. Miriam Hernández dice, desafortunadamente muchas películas muy buenas y con buenos mensajes han sido censurados. Irene dice, como menciona, realmente en este corto no se toma partido, solo se muestra una parte de la realidad que existe. Siempre será importante este tipo de cines, ¿no? Yari comenta, le enseñamos a la generación detrás de nosotros lo que pensamos y lo tomamos de mucho de lo que vemos. Muy bien. ¿No? Y bueno, tenemos Gracias. demasiadas participaciones que no acabaríamos en leerlas en este tiempo. Con esto vamos a ir cerrando. Vamos a dar una conclusión, Luis. Te invito a que nos puedas Sí. cerrar con las conclusiones de las participaciones de nuestros estudiantes, del tema del corto y bueno, del cine en lo que estuvimos hablando, ¿no? De Perfecto. cómo el cine juega, los valores del cine y cómo juega un papel como agente de cambio social. Muy bien, Adelante, muchas Luis. gracias. Sí. Bueno, la verdad es que esta parte no había llegado, no pensé en unas conclusiones. Es muy importante, mire, hay un crítico mexicano que se llama Jorge Ayala Blanco y él considera que el cine mexicano vive en este momento una época de oro, ¿no? Ha sido muy polémico, ha sido muy cuestionado por afirmar esto, pero tiene razón. Es decir, hay muy buenas películas mexicanas que se están produciendo en este momento. Ahora, esas películas mexicanas buenas no están siendo vistas, es decir, no se socializan. Están en festivales, ganan premios, porque el cine mexicano es muy exitoso en el circuito cultural. Luego están en la Cineteca 2 o 3 meses, pero aún así, pues tienen muy poca audiencia. Es decir, no son discursos que se socialicen y son buenas películas, muy buenas películas. Por ejemplo, todo mexicano ahorita debería de haber visto Tempestad de Tatiana Hueso, ¿no? Que es un documental de una mujer que es valiosa. Perdón. Una disculpa, no lo apagué. Y pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver nuestro cine, que ver esas películas mexicanas que valen la pena y que hay muchas, ¿no? Y socializar. Tenemos el otro cine mexicano, que es el cine de comedia, el cine de las estrellas de Televisa, o de sus comediantes, o lo fueron en algún momento. Y ese cine, pues también le agrada a la gente, le agrada a nuestros paisanos, se divierten, pasan un buen rato, ¿no? Y no hay gran diferencia entre ese cine divertido y el cine divertido americano. Es decir, también vale la pena a veces ir al cine a ver estas películas que no son buenas, pero que son entretenidas.
como las americanas, que no son buenas, pero que son entretenidas, ¿no? Entonces, nuestro cine habla de nosotros, es decir, el cine latinoamericano habla de nuestra realidad, aunque sea de terror, aunque sea de fantasía, aunque sea un cine latinoamericano de comedia, en cierta forma está hablando de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Entonces, yo los invitaría, como espectadores, a hacer conciencia de esto en esta charla, ¿no? Y como ocurre en la película de Michel Grau, tomar una posición crítica frente a lo que ven en las pantallas y frente a la realidad. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, ya nada más nos queda agradecer a todos nuestros estudiantes, a los docentes, personal administrativo que estuvo siguiendo esta transmisión, que estuvo participando, les agradecemos mucho. Voy a permitirme entregarle un reconocimiento a Luis por su participación. Lo voy a leer. La Universidad Abierta y a Distancia de México otorga el presente reconocimiento al cineasta Luis Fernando Gallardo León por su participación en el cine debate del cortometraje 72 en el marco del Seminario Educación y Sociedad del Aprendizaje el día 20 de octubre de 2017, Ciudad de México, firmado por el doctor José Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la universidad. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima. Gracias.